Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Una primera réplica desde el lugar en donde se encuentra este momento con sus familiares, abrigado en el seno familiar con todos sus hijos, el expresidente Correa remite desde Europa un Twitter con el que quiere inaugurar una especie de polémica con el actual presidente del Ecuador, su ex binomio y compañero de partido, Rafael Correa, cuenta verificada, alias, sí, 45 minutos, hace 45 minutos, todos los datos, ¿no? Y entonces dice: parece que hay memoria frágil, total desconocimiento, mala fe, o todo junto. Es decir, memoria frágil, total desconocimiento y mala fe. A inicios del 2016, aclara el expresidente, nuestro petróleo bajó hasta un impensable $15 por barril. $15 por barril. Esto fue en el 16, nos recuerda. Luego sufrimos un terremoto cuyas pérdidas económicas superan el 3% del Producto Interno Bruto. Y tuvimos que pagar a Oxy y a Chevron por espurios arbitrajes, fruto de aún más espurios tratados, entre comillas. Más de 1.2% del PIB, más de 1.2% del PIB. Además hemos tenido que soportar 2 inviernos extremadamente fuertes. ¿Qué más se le ocurría o recordaba el presidente? Ni el mercado internacional ni la naturaleza han tenido con nosotros mesura. Solamente se da en el periodo de él. Y esas, les pone con mayúsculas, esas son verdades o son verdaderas dificultades económicas, no las de ahora, quiere decirle. ¡Qué alhaja! Pese a todo ello, en el primer trimestre del 17 crecimos a 2,6%, la segunda tasa más alta de la región, y ya tenemos superávit comercial y el inevitable déficit fiscal se haya financiado. Esa es la mesa servida, ratifica, reitera el expresidente Correa. Cuando no se es leal ni mediocre, o sea, traidor y mediocre, le dice al presidente actual. Esa es la mesa servida, cuando todo está financiado, cuando no es desleal ni mediocre. Con cariño
Fuente Ovejuna. Está, como dicen aquí los quiteños, está ardido el presidente. Porque además, economista Marco Flores, con mi cordial bienvenida, usted como exministro de Economía y conocedor de los lenguajes un poco ortodoxos de la economía y los que inventa frecuentemente el expresidente Correa y que nos acostumbró a su temperamento durante 10 años. Esta réplica a Lenin, ¿usted cree que debe ser continuada? Porque eso es lo que nos dijo a un grupo de periodistas ayer en la tarde el primer mandatario vigente, que él va a hacer caso omiso de este tipo de provocaciones o esta cosa tiene que contestarle. Si a usted le correspondería replicar esto, ¿qué le diría? Perdone, economista Flores, ¿qué le diría usted al expresidente Correa? Buenos días, Gonzalo. Gracias por su invitación y saludos a su audiencia. Yo no creo que el presidente Lenin debe enfrascarse en una guerra con el expresidente Correa. Me parece que los términos de ese tuit son bastante duros, ¿no? No quiero yo meter más leña en la candela, pero ahí se dicen cosas que algunas son verdades a medias y otras francamente no son verdad. ¿Son groserías? Son groserías, sí, pero en lo que hace relación a la situación de la economía. ¿Y en qué miente en el diagnóstico que él elabora a su gusto y sabor? Mire, el ministro de Finanzas acaba de decir que tiene un déficit de 7.5% para este año. El expresidente Correa dice que el déficit está financiado. No está financiado. Les falta al menos 4.000 millones de dólares de aquí hasta diciembre. Punto número 1. Punto número 2. Los precios del petróleo comenzaron a caer, a descender a partir de finales de 2014, 2015. No es una cosa de ayer o de anteayer. Y la situación que tuvo que atravesar el Ecuador, consecuencia de la caída de los precios del petróleo, fundamentalmente se debe a la irresponsabilidad y a la imprevisión del gobierno, que eliminó todo fondo de ahorro, lo que el gobierno daba en llamar los fonditos. En un país cuya dependencia de los ingresos petroleros era dramáticamente alta, por sobre el 40%, el Ecuador no tenía una reserva para afrontar estos eventos inesperados, que por lo demás han ocurrido más de una vez en el pasado. Los precios del petróleo han caído, se rompió el oleoducto, aquí han habido temblores, terremotos, el del 5 de marzo del 87 destruyó 40 kilómetros de oleoducto, el Ecuador vivió sin petróleo 6 meses. Es decir, esos eventos han ocurrido en el Ecuador, pero además el precio de las materias primas normalmente ha tenido unos ciclos de alza y de baja. Y todo eso era esperable de que suceda. Añádale a todo esto las consecuencias del fenómeno del Niño, a movimientos telúricos, en fin. Era obvio que el Ecuador debía tener unos fonditos, debía tener unos recursos para hacer frente a lo inesperado. Pero al Ecuador le cogieron sin $2 de ahorro para poder atender esas emergencias. Y finalmente, ¿hasta cuándo le vamos a acusar a la caída del precio del petróleo lo que le viene pasando y le pasan en estas horas al Ecuador? Es el mal manejo de la política económica, es el haber llevado al país a un gasto público desproporcionado, exorbitante, sin capacidad para sostenerlo. La economía ecuatoriana no tiene capacidad para sostener semejante gasto. Mire, todos los países que en el mundo incrementaron el gasto público en proporciones elevadas, incluso menores que las que hizo el Ecuador, porque el Ecuador pasó de 22% del PIB, la relación del 22% del PIB era el gasto público cuando el señor Correa llegó al poder, la pasó al 44%, o sea, más que la duplicó prácticamente. Bueno, los países que incluso tuvieron un incremento del gasto no tan fuerte como este, siempre tuvieron crisis enormes, y lo que tuvieron que hacer fue incrementar sustancialmente los impuestos para que siga la fiesta. Y al incrementar sustancialmente los impuestos, la actividad económica se contrae, sufre, la capacidad de la demanda de la comunidad se reduce. Añádale a todo esto una serie de inventos
que hicieron en el gobierno anterior y que provocaron realmente una debacle en la economía ecuatoriana. Y ahora hay un nuevo invento que se está anunciando, esto de la devaluación fiscal que me parece terrible, caerle al Seguro Social, por lo menos en la forma en que están anunciando los periódicos. Sí. Entonces, lo que se dice ahí finalmente... ¿Nos dirá cómo entiende usted? Hay una sola manera de entender la devaluación fiscal. Inventada por... ¿Usted cree que es el ministro de Finanzas y Economía el que ha inventado esta solución? Bueno, por lo menos lo que dice la prensa es que él la ha planteado, entonces él aparece como el inventor, más allá de que la devaluación fiscal fue un ensayo que hicieron los españoles. ¿Pero es un buen invento? Es un pésimo invento, es un pésimo invento en la forma en que se lo quiere hacer. Permítame explicarle de qué estamos hablando aquí con la devaluación fiscal. Mire, los españoles o en España, obviamente dentro del euro, se propuso en algún momento implementar lo que se conoce como la devaluación fiscal. No la llegaron a implementar. Voy a explicar en qué consiste. A los revolucionarios siempre les ha encantado devaluar la moneda y siempre se han quejado de que estando en dolarización en el Ecuador no hay cómo devaluar la moneda. Porque lo que hace el señor Maduro en Venezuela es que cuando necesita plata devalúa y manda a imprimir billetes y paga con billetes que al poco tiempo valen muy poco. Esa es la devaluación. El señor Maduro en este año ha hecho 2 incrementos de sueldo para que usted vea cómo se deteriora la moneda. En marzo 50% y ahora en junio, a finales de junio otro 50% de incremento del valor nominal de los sueldos. Es una cosa verdaderamente terrible, ¿no? Bueno, lo que ha pasado aquí, o lo que pasa con la devaluación fiscal, es que se propone un tipo de devaluación que no es la tradicional. La tradicional es cambiar el tipo de cambio al estilo de Maduro. Entonces, normalmente lo que se propone cuando se habla de la devaluación fiscal es reducir un impuesto directo, pero aumentar un indirecto. En el caso de los españoles, ellos proponían, por ejemplo, reducir los aportes a la seguridad social. ¿Qué es lo que están tratando de hacer aquí? Reducir los aportes a la seguridad social, pero incrementar el IVA. En el caso ecuatoriano, lo que la prensa dice es que la propuesta consistiría en reducir el porcentaje de aporte de los empresarios que realizan al seguro social con cargo a sus trabajadores. Para empezar, nadie les ha pedido que hagan eso. Yo no escuchaba a ningún empresario que pida semejante cosa. Hay otras cosas que se pueden y se deben hacer. Y entonces el ministro dice, de acuerdo a las notas de prensa, que para compensar esa pérdida de recursos que tendría el Seguro Social, él les va a dar la plata con cargo al presupuesto del Estado. Pero si no tienen ni para pagar los sueldos, lo que va a pasar es que le darían, si es que implementan finalmente esto, ojo, presidente Lenin, no caiga en una cosa como estas. Lo que va a pasar es que seguramente le darían bonos al Seguro Social. Pero el Seguro Social está al borde de la quiebra, tiene una enorme insostenibilidad en sus cuentas. ¿Y para qué vamos a hablar del déficit actuarial del Seguro Social? Punto número 1. Y luego porque usted no puede incrementar aún más el déficit fiscal, pues. Si el propio ministro está diciendo que hay un 7.5% de déficit fiscal y encima de eso va a sacar plata para darle al Seguro Social, ya sea bonos o sea plata efectiva, que no la tienen, pero cualquiera que sea el mecanismo que use, lo que va a hacer es incrementar el déficit fiscal, cuando lo que tiene que hacer es implementar otro tipo de medidas a los que probablemente nos vamos a referir, porque era lo que usted quería hablar el día de hoy. Entonces, me parece absolutamente contraproducente hacer un planteamiento de este tipo. Es una especie de un planteamiento Ciro Peraloca al revés, ¿no? Porque las consecuencias no van a ser nada positivas, los resultados no van a ser positivos. Se le va a perjudicar más al Seguro Social. Déjenle tranquilo al Seguro Social. Ya ha sufrido bastante, ya se le han llevado bastante dinero. Lo que hay que hacer, como le acabo de decir... Pero ¿no cree usted que es la última hazaña que quiere hacer el actual director ejecutivo de la institución? No he visto el nombre del actual director. Usted se refiere al señor Espinosa. Así es. No he visto que él esté planteando esto. Lo que el Telégrafo, el Comercio y el Universo señalan el día de ayer es que esta es una propuesta... Ubican como inventor a Carlos de la Torre. Sí, le ubican como inventor al ministro de Finanzas y que eso es lo que él ha planteado en un conversatorio
me parece que realizado el día martes en la Universidad Católica. Entonces, a él le atribuyen como el proponente de semejante cosa. La situación que está viviendo el Ecuador no es una situación normal. Por un lado, tiene déficit fiscal, Pero, o sea, perdone, hay insostenibilidad fiscal, y el Seguro Social tiene una situación muy frágil. No se puede comprometer aún más la situación del Seguro Social, ni la situación fiscal del presupuesto del Estado. Sí. Ayer un grupo de periodistas, porque no estuvimos todos, me llamó la atención, por ejemplo, el grupo El Comercio que no asistió, seguramente le invitaron, pero no asistió. Parece que tiene complejidades con las autorizaciones que en el anterior régimen, en el periodo de Correa, se autorizó circunstancias bastante complejas, no solamente en términos de frecuencia, sino en cuestión de propiedad de los impresos y todo lo demás. Hicieron un canje, un trueque medio extraño, por no decirle absolutamente fuera de ley. Es lo que dicen hasta ahora. O simple y llanamente el Grupo del Comercio no quiso intervenir. Ahora, no es una intervención ni una minga. Se nos convocó, y seremos exactamente puntuales en lo que hay que explicarle a la ciudadanía, se nos convocó para garantizarnos una y otra vez, con un espíritu primero abierto, democrático, cordial, siempre caballeroso, la libertad que ellos quieren otorgar a los medios radiofónicos, audiovisuales y escritos, para que ejerzamos la profesión al tenor cívico de las leyes que están vigentes desde hace rato, no refiriéndose a los estatutos construidos por la Revolución Ciudadana para limitar precisamente libertades, sino a las tradicionales, a las que respetan el derecho al buen nombre de las personas y a que nos ajustemos con pruebas y con evidencias a sostener nuestros criterios en términos de opiniones. Nos garantizaban aquello, nos garantizaba el señor presidente esa circunstancia y, por el contrario, negaban toda posibilidad de que ellos iban a ejercitar, como en el anterior régimen, una tarea fiscalizadora de contenidos, de prohibiciones y de limitaciones. Ustedes recordarán la lucha intensa que tuvimos que protagonizar la pasada década. Pero aparte de eso, querían dar a conocer la forma como van a solucionar los problemas económicos. Y ahí le dejó a Carlos de la Torre que explique a los señores dueños de medios, tuvieron dueños de medios, de las tres ramas de medios. Y entonces, absolutamente todos le formulamos determinadas preguntas. Y ahí habló de esta revolución, de esta reforma que buscaba introducir. En primer lugar, nos llamó profundamente la atención porque incluso la terminología no la habíamos escuchado en ninguna de nuestras diarias sesiones. Es más bien nueva. Es nueva, exactamente. Entonces, yo le dije al señor presidente literalmente, como me caracteriza, y se ocuparon de ello. Me dijeron que no se trataba de una entrevista, sino de una exposición, pero yo le dije, yo tengo que preguntar, mire, presidente, si usted les ha dejado a los mismos ejecutores de una política macroeconómica y fiscal tan mal diseñada, tan compleja y que le ha llevado al país y a la caja fiscal a la ruina, especialmente por ítems como deuda
deuda externa y deuda interna, gigantesca, porque quiero decirles y saludar lo que ustedes manifestaron en coincidencia en horas de la mañana. Me permito saludar al economista Eduardo Valencia, que también tiene la bondad ya de acompañarnos por la línea telefónica. Él también nos está escuchando, pero ustedes, economista Borja y economista Flores, ex ministros de Estado, en la cartera de Economía y Finanzas, especialmente esa coincidencia, manifestaron aquí ayer que la solución, que todavía no sabíamos en qué consistía a esa hora de la mañana, ustedes manifestaban que en manos de Carlos de la Torre la situación era bastante compleja. Y yo le dije, presidente, ¿cómo usted ubica, cómo usted puede esperar que vaya este equipo a resolver el problema del país en materia económica si han quedado los mismos al control del Banco Central, al control prácticamente de la economía? Y me refería naturalmente a Diego Martínez, a Patricio Rivera y alguien que estuvo trabajando, como aquí yo le dije de temprano, ustedes recordarán, yo le dije al presidente más tarde, le dije, presidente Lenín, ¿cómo puede solucionar Patricio Rivera si es uno de los causantes del diagnóstico nefasto que nos está presentando Carlos de la Torre? Y el ministro Carlos de la Torre, ahora su ministro, ya estaba al servicio de esta causa en el Banco Central, trabajando meses atrás. Y también usted le deja a Diego Martínez y le deja a Patricio Rivera. Entonces, ¿cómo? Y el presidente me contestó y dijo, si ellos son los autores, que ellos arreglen. Yo repito literalmente la respuesta que dio el señor presidente de la República. Y no es una infidencia, porque esto escucharon todo el mundo, y naturalmente era una pregunta que se imponía, que no la formuló nadie, ninguno de los representantes de los canales de televisión, ni de los periódicos, ni de los impresos ecuatorianos, lo hice yo. Y le dije, ¿cómo explica usted eso? De que y usé este término, de que los arquitectos financieros que crearon este problema o han creado este problema terrible, que lo está ponderando naturalmente el señor ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, y que usted está preocupadísimo por aquello, sean los ingenieros o los arquitectos financieros que vayan a solucionar, que claro, dice el presidente, que ellos solucionen, en el estilo que tiene el presidente de decir las cosas puntualmente y con énfasis. Ahí quedó todo, que ellos funcionen. Si ellos han hecho, que ellos solucionen. ¿Cómo les parece a ustedes? Yo le pregunto, y con las disculpas, dándole la más cordial bienvenida nuevamente, economista Flores, economista Borja, saludo la presencia telefónica de Eduardo Valencia. Yo les prometí, distinguidos oyentes, que íbamos a tener un grupo de los más destacados economistas, los que he podido yo convocarles. Hay otras personas que, no obstante haberles invitado, nos han manifestado que tenían ocupaciones paralelas a esta hora del día, algo por el estilo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Suele decir la gente en las calles, ¿no? Y esto es lo que le precisé. ¿A usted qué le parece esta manera o esta metodología o este anuncio de Carlos de la Torre, que ha impartido una conferencia antes de que esté con nosotros? Ha impartido una conferencia en la Pontificia Universidad Católica, donde él ocupa las funciones, o ocupaba hasta hace poco,
de subdecano de Economía. Aliviar el aporte patronal al IES es una de las opciones del plan de devaluación fiscal propuesto por Finanzas. ¿Usted ha oído, economista Valencia, en la terminología moderna o en la ortodoxa, esto de devaluación fiscal? ¿Se ha aplicado en otros países? ¿Es un invento malo, bueno, conveniente para la causa nacional y para la real situación de la economía ecuatoriana? Les saludamos con Marco y les saluda también señor economista Borja. Bienvenido, Eduardo. Muchísimas gracias, Gonzalo. Es un gusto estar con usted en su prestigiosa emisora Los Tiempos. Le mando un saludo muy cordial a mi regreso y por supuesto a Marco y al economista Borja que están en su panel. Uno no puede creer las cosas que pasan, la verdad. Por más bien intencionado que uno sea, todos estos días yo he estado muy bien sorprendido de ver la actitud del presidente. Se nota que ahora tenemos un presidente de estilo caballeroso, de estilo sensible, de estilo franco, abierto, y obviamente eso ha traído buenos vientos al país. Yo soy muy escéptico todavía de que las cosas de fondo vayan a cambiar. Me parece que el contraste entre un presidente de estilo caballeroso y del estilo insensible y hasta patán que tenía el anterior presidente ha causado una muy buena impresión y esperanza en el país, sobre todo por algunas medidas que ha tomado y sobre todo por algunos pronunciamientos que ha hecho, y muy concretamente en la parte económica sobre esto de que en efecto la mesa no ha estado servida y que hay graves problemas, ha dicho extremadamente graves dificultades en materia económica, y ha mencionado también que habría sido bueno que los indicadores económicos y el manejo económico hubiera sido manejado con más moderación, ha dicho él. Así es. Todo esto sumado a los comentarios que han hecho mis colegas, sobre todo Marco Flores, con quien yo comparto plenamente sus criterios, determinan que en el gobierno anterior hubo una gran fiesta, un gran despilfarro, una gran farra, al punto que de los enormes recursos que el sector público no financiero recibió por más de 300.000 millones, ya creo que se acercan a los 350.000 ahora, nada más del 20% fue dedicado a la inversión y el 80% al gasto corriente, lo cual es una infamia para un país pobre como el nuestro. Para no elaborar demasiado, porque pretendo cumplir con los objetivos de su programa como lo hago siempre, voy a ir directo al tema de la devaluación fiscal y contestar su pregunta. Pero antes de ello quisiera decir y recordarle a usted y a mis colegas que yo he sostenido muchas veces en los medios de comunicación de que en el gobierno de Correa a lo largo de los 10 años ha habido una gran devaluación del dólar. Me he referido que a partir de la introducción del dólar en los últimos 15, 16 años, los precios en la economía se han triplicado, es decir, ha habido un aumento del 200%, triplicación que implica que para la gente pobre, a más del 60% de la población que está en el sector informal, las cosas le cuestan 3 veces más sin que haya habido casi nada de compensación. A un segmento le han dado alguno que otro bono, pero solo al sector formal le han ajustado los salarios mensualmente durante estos 10 años, pero no hacia el sector informal donde está la mayor parte de la gente pobre. Esa devaluación, porque cuando los precios suben y los costos para la gente son cada vez más altos, el poder de compra del dólar es menor y por tanto fácticamente se ha devaluado el dólar, aunque legalmente no se puede hacerlo. Pero esto era muy grave, porque si a eso sumamos el hecho de que el ingreso per cápita del país, que estaba aproximadamente en promedio de $6,000, y nada más que 225 familias, menos del 0,00001% de la población, disponen de casi el 55% del ingreso nacional, significa que fácticamente también la mayor parte de la gente del país, la gente pobre, tiene un ingreso promedio de menos de $3,000. Lo elaboré alguna vez en su propio programa. Bueno, si es que estas realidades son así,
la gente ha visto mermar su economía, la mayor parte de la gente pobre. Eso se llama haber devaluado el poder de compra de sus ingresos. Seguro. Bueno, la palabra devaluación entonces no es nueva, porque en el gobierno de Correa ya se produjo este fenómeno. Ahora asoma esta palabra devaluación fiscal, que de hecho es muy sugestiva, porque están diciendo que van a devaluar nuevamente la capacidad de compra de los ecuatorianos. ¿Cómo lo van a hacer? Primero, yo ratifico lo que dice Marco, este proyecto ya se ensayó en el año 2014 en España con pésimos resultados, no duró nada. Es decir, como siempre aquí se copian todas las cosas, el gobierno de Correa fue un gobierno mimético que copiaba todo, copiaba de Chávez, copiaba de los países del área bolivariana. En Venezuela se ha devaluado realmente la moneda, ahí sí, la moneda de ese país en más de 20 ocasiones. Así que para los países del socialismo siglo XXI la palabra devaluación no es nueva porque la han ensayado como ningún otro gobierno de la historia. Pero bueno, habiéndose experimentado en España... Perdón, economista, para que la gente no se llame a engaño, el adorno fundamental o el argumento que exhibe el señor ministro es que lo que van a procurar es abaratar los costos de producción para que el empresariado ecuatoriano o el sector productivo del país sea más competitivo. Entonces, esta devaluación fiscal, ¿en qué consistiría, según su lectura? Sí, de lo que he leído, porque tampoco hay ningún documento oficial, pero de lo que he leído en la prensa y sobre todo en las redes sociales, la idea es, en efecto, hacer que los empresarios disminuyan, me parece que en un 5% los aportes patronales al Seguro Social, con lo cual terminarán de acabar al Seguro Social, si es que todavía cabe, porque esa pobre institución todo el mundo le pasa saqueando. Pero para compensar eso de lo que he leído, piensan subir nuevamente las salvaguardias a las importaciones, con lo cual se encarecerán otra vez las importaciones que ya se habían levantado en estos meses, nuevamente se encarecerán, encareciendo, como todo precio indirecto, el costo de los productos que en su mayor parte del país, ya sea como bienes finales o como materias primas y bienes intermedios, tienen una carga sobre el costo de la vida, porque en el país nuestro o son bienes importados la mayoría o tienen un alto componente importado y por tanto se encarecerán todos los bienes provenientes del exterior. Pero en último caso dice o ha dicho el ministro en la Universidad Católica que lo que busca es reducir el déficit que tiene el régimen hasta tornarlo sostenible. Esta es una pequeña parte del audio en la pontificia. No es contradictorio que estemos recuperando, nosotros estamos recuperando pero con grandísimos esfuerzos, es decir, recuperación quiere decir que ya no estamos en tasas de crecimiento negativas. ¿Ya? Pero implica todavía muchas presiones sobre la caja fiscal, implica que se tendrá que hacer algunos ajustes en ese manejo fiscal y solo ahí podremos entrar ya en una fase nuevamente de crecimiento. Pero la recuperación no quiere decir que estamos bollantes, pero tampoco estamos en el fondo a donde se llegó en algún momento en términos de la recesión. El Estado paga una parte, puede pagar una parte del aporte patronal con recursos fiscales. Si es que se puede encontrar la compensación de esos recursos en algún otro espacio, no hay ningún problema. En términos fiscales no hay un efecto y se estaría generando una mayor competitividad en algunos sectores productivos de la economía. ¿No tiene determinado el ministro de dónde sacará la tal compensación? Primer lugar. Segundo lugar, él tampoco está muy seguro de que los resultados van a tener esas dimensiones cuantitativas. Y en la parte cualitativa sí sería bueno que usted nos manifieste qué ocurrió y en esto mantengamos, porque me parece que el trío Rivera, Martínez y de la Torre le convencieron al señor presidente actual de que era la única medida, esta revolucionaria, ¿no?, denominada devaluación fiscal, y seguramente el señor presidente le creyó que en España las cosas fueron buenas, los resultados óptimos, ya vendrá también
el economista Borja a referirnos este punto de vista, pero nos interesa saber el pronóstico o el vaticinio que Eduardo Valencia tenga de esta medida, de esta macromedida que parece estar ya aceptada por el Frente Económico actual y especialmente por el señor presidente. Que ellos resuelvan, ellos son los causantes, pues que ellos resuelvan, dijo, refiriéndose a Rivera y a Martínez especialmente. Es insólito, Gonzalo, de que se siga experimentando con el país. Hemos tenido 10 años de experimentos uno tras otro. Me parece insólito que el presidente de la República les encargue a tipos que han fracasado a que sean ellos los que arreglen el problema. ¿Cómo puedo yo, siendo presidente de los ecuatorianos y dando la esperanza que está dando, llamar y decir, estos señores han fracasado, la mesa no está servida, la economía es muy frágil, los indicadores son muy malos, y llama a que experimenten los mismos que han fracasado? Sí. ¿Cómo puede estar Patricio Rivera en este asunto cuando él es el causante de haber engañado al país, falsificando las cifras, no contabilizándolas adecuadamente? Las cuentas nacionales son mentirosas, no lo he dicho solamente yo, lo dijo Cordes, y ahora el presidente reconoce que la situación no es la que expuso Correa y no es la que se expuso en la campaña, porque ahí se dijo que la economía era boyante, que dejaban un país en marcha, cuando la realidad es que vamos a un país para atrás. ¿Cómo se puede pedir a los mismos que ensayen cosas que no tienen sentido? El nuevo ensayo, para ser claro, categórico, significa que quieren darles rentabilidad a los exportadores a costa de lo que va a pagar el pueblo por el costo de las importaciones que se va a trasladar a los costos de los bienes de consumo. ¿Cómo es posible? Si no criticaron tanto las medidas del Fondo Monetario Internacional de que las devaluaciones que imponían y con esa forma, ese tonito que tenía Correa, de que el Fondo Monetario Internacional ha causado perjuicios en beneficio de los grandes oligarcas del país a costa del pueblo ecuatoriano, no es exactamente lo mismo si la palabra devaluación nos la conocemos de memoria, sobre todo la gente. ¿Cómo es posible? Por eso digo yo me reservo realmente lo que va a pasar en el manejo de la economía y en otras áreas del país. ¿Cómo es posible que vengan a ensayar? Para no quedarme solamente en la crítica, yo quiero hacer una sugerencia, si usted muy comedidamente me lo permite. Por favor, de eso se trata, es una minga que nos comprometimos tratar de protagonizar esta mañana, y van a haber otras opiniones también de colegas suyos muy significativos y que los conoce el país. Yo propongo, por ejemplo, que el gobierno se concentre inmediatamente en que bajen las tasas de interés. Las tasas de interés en dólares en este país son absolutamente usureras. No es posible que la banca tenga 274 millones de dólares hasta ahora de rentabilidad, la segunda más alta de la década, gracias al endeudamiento externo que el gobierno de Correa metió a la banca. No por esfuerzo propio de la banca, porque si fuese esfuerzo propio de capitalización, de haber ampliado las líneas de crédito, de fomentar la producción, yo apoyaría, yo no tengo nada contra la banca. Lo que tengo es que la banca se aprovecha de estas situaciones irregulares, hacen contubernios con los gobernantes de turno, mándeme la deuda externa y yo me encargo de colocar. La banca ha disminuido las colocaciones de créditos y sin embargo tiene la segunda utilidad más alta de la década. Yo propongo que el gobierno establezca que o la banca voluntariamente crea fuentes baratas de menos del 5% para fomentar la producción, o a su vez que el gobierno disponga que de las utilidades de la banca al menos del 50% pasen a formar un fondo que dé créditos al 5% o menos para fomentar la producción. Propongo realmente de que todo lo que se va a recaudar de la corrupción, que es enorme, todos los países están haciendo arreglos con Odebrecht por cantidades superiores a 250 millones de dólares por compensaciones de todos los sobornos que dieron, que esas recuperaciones de la corrupción vayan a formar parte de un fondo de reactivación de la economía para la gente pobre, pequeña, para las amas de casa, que son las que mejor conocen de cómo manejar los recursos del hogar. Muy bien. Propongo que el turismo
sea un turismo receptivo y no como quieren hacer aquí un señor ahí que viene de una compañía extranjera de Cameron, ni sé cuantitos, que quiere hacer distribución de los ingresos de las provincias y lo que necesitamos es divisas para fortalecer la dolarización. La dolarización, Gonzalo, en este momento está sostenida en la deuda. Es decir, si mañana no hay ingreso de divisas nuevos, vamos a seguir endeudándonos, con lo cual agravan el problema. Estas son propuestas de los señores que están ahorita en este instante manejando la economía. Patricio Rivera fue, el que tergiversó las cifras del Producto Interno Bruto, lo denunció Cordes, tergiversó las cifras de inversión porque metieron gastos de personal y amortizaciones de la deuda como que fuesen inversión. Él es responsable ante la ley de haber manipulado las cifras. ¿Cómo es posible que venga con estos experimentos que le van a cargar nuevamente la mano a la gente pobre y que no van a lograr que en el país las exportaciones vengan inmediatamente? Porque si yo recibo un incentivo, tendré que recién programar para después de 1 o 2 años a que empiece a dar frutos, cuando el problema del país es en este momento. Yo acabo de decir 3 ideas fundamentales ahí. ¿Cómo fondear lo del turismo? Existen al menos el 15% de todo el monto global de los ingresos del sector público no financiero, que son gastos administrativos, vehículos, viáticos, anteriormente las sabatinas, anteriormente los aviones, que ya venda al menos uno de los 2 aviones presidenciales, que someta a la administración pública a un programa de restricción del gasto público, no solamente en no llenar vacantes, que es lo que se ha anunciado hasta ahora, sino en disminución de los gastos administrativos. Se puede conseguir varios miles de millones de dólares si se ajustan los gastos administrativos operativos, si se ajusta a Petroecuador, que gasta 40.000 millones de dólares en 10 años, a un promedio de 4.000 anuales en gastos operativos, porque no ha habido aumento de producción, ni nuevas exploraciones petroleras, ni nuevas torres de perforación. A Petroecuador hay que meterle la mano porque ahí se pagan, según ha denunciado la prensa. Cuánto me alegro de que ahora le apoyen a la prensa, que ha sido el gran baluarte, no los partidos políticos, de la denuncia de anticorrupción, que se meta la mano a Petroecuador, porque ahí se pagan inclusive gastos para señoritas que atienden a los altos funcionarios de Petroecuador. ¿Cómo es posible que a estas alturas, ya 45, 50 días, no haya un programa de restricción del gasto público severo, grave, que disminuya al menos de una mitad en el primer año todos los gastos administrativos, con toda esa plata que se recupere, que del fisco vaya a alimentar un nuevo fondo, con esto que he dicho ya, de que también de la banca venga, que también venga de la corrupción y más los gastos administrativos que se puedan recuperar, un gran fondo de reactivación de toda la economía. No es solamente los exportadores, son la gente pobre, mediana, pequeña, la que necesita reactivarse sus pequeños negocios, sus pequeños proyectos. Es allí donde está el problema grave, y yo veo que vamos en dirección contraria. Así es. Yo le quiero pedir 1000 disculpas al queridísimo Carlos Mantilla Batlle, el presidente ejecutivo del Grupo El Comercio, que también estuvo allí. Yo le puse inasistencia hace contados instantes en un equívoco que amerita mil disculpas, Carlitos, y ojalá en cuestión de instantes, ojalá me pueda acompañar en el análisis del encuentro, sin ningún tipo de compromiso que ejercitó este colectivo de ejecutivos de los medios impresos, de los medios televisivos y una fracción de las radios que nos invitaron. Tenga la bondad, insístale al señor Mantilla. De ser posible sería fantástico, porque él fue uno incluso de los que más averiguó al señor ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre. Ahora, ¿quiere el público economista escucharle a usted? ¿Usted imaginaba que esto tenían de por medio? Ya había seguramente oído o en bolas en el mundo económico del país, ya usted logró
más o menos captar la iniciativa o el invento que este trío de economistas que ocupan funciones encargadas por el señor presidente Moreno hablaban de una especie de evaluación fiscal propuesto por Finanzas. ¿Cómo puede Ecuador abaratar los costos de producción para ser más competitivo? Ha dicho Carlos de la Torre. El gobierno está analizando un plan de devaluación fiscal, cuya meta es reducir el déficit hasta hacerlo sostenible. La propuesta fue anunciada este martes por el ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, en un conversatorio en la Universidad Católica de Quito, y apenas esbozó algunas ideas del plan, que consiste en reducir con apoyo del Estado algunos de los costos de producción, especialmente el costo de mano de obra de los trabajadores, y que eso iba a generar o pretende genere competitividad en las actividades productivas locales y fundamentalmente, economista Borja, productividad en actividades de exportación. Lo cierto es que el gobierno baraja una alternativa de abaratar costos disminuyendo el aporte patronal que las empresas hacen al Instituto de Seguridad Social, asumiendo la diferencia con recursos fiscales. El beneficio es superior al costo que pueda implicar en términos de la caja fiscal. Esto dijo de la Torre, insistiendo en que los efectos se verán en el incremento de la producción, en el empleo y en el mayor ingreso de divisas, pero advirtió que todo debe manejarse continuo para asegurar la sostenibilidad fiscal. Según datos oficiales, el nivel actual del déficit es de 7,5% en relación al Producto Interno Bruto. La medida, señaló el funcionario, comprende la corresponsabilidad del lado productivo, asumiendo que para compensar los recursos del sacrificio fiscal se podrían realizar otros ajustes. Y eso lo deja así. ¿Qué tipo de ajustes? Acrecentamiento seguramente de algún otro tributo o creación de otro impuesto o algo por el estilo. ¿Le parece a usted el esquema claro, contundente, comprobado o probado, o simplemente es un invento que nos puede salir pésimo para la experiencia nacional tan delicada que estamos viviendo? Exministro Borja, bienvenido, buenos días. Buenos días, Gonzalo, un cordial saludo a Marco y a Eduardo Valencia, que nos acompaña en la línea. El día de ayer, cuando usted nos preguntaba de cómo vemos estos anuncios en el plano de la política económica, yo le había dicho claramente que yo discrepaba completamente con los anuncios que ha hecho el ministro de Finanzas, que a mí me parece que es un error completo lo que se está planteando. Y además es regresivo y no coherente con el discurso del propio presidente. Porque fíjese usted, dicho de otra manera, cuando se le quita los aportes patronales al trabajador, se le está disminuyendo el salario. No se lo dice así tan directamente, pero el salario, el costo laboral tiene dos componentes. Uno que es el salario directo, el que recibe el trabajador, y otro que es el salario indirecto, que es el aporte que realiza él y el empleador al Seguro Social. Si se le quita el aporte patronal del trabajador al Seguro Social, se le está disminuyendo el salario, no el salario presente, pero sí el salario futuro con graves connotaciones, por ejemplo, en el fondo pensional. Y si a eso se añade
como parte del discurso que quien va a compensar esa disminución que tendrían los patronos por la disminución del aporte patronal del trabajador va a ser el Estado. Cuando el Estado no tiene dinero, lo que se está diciendo es ese fondo no se va a cubrir. Porque ¿de dónde va a cubrir? Si el Estado lo que ha estado más bien es sacándole dinero al Seguro Social para poder tener un ingreso que no lo tiene de otros lados, ¿no es cierto?, a costa de la seguridad social. O sea, el IE es vulnerado por todos los lados y en esta medida en concreta, vulnerado el trabajador. Ojo con eso, por eso es que nosotros ayer decíamos con claridad, aquí también en sus micrófonos, que sería indispensable que en esa mesa de diálogo donde están los empresarios, y eso está bien, deberían estar también los trabajadores. Marco incluso puede incidir en la estabilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social esta medida. Es gravísima, porque usted lo que está haciendo es disminuyéndole los recursos y prometiéndole que le va a compensar con unos recursos que no hay. Acuérdese usted que ya el presidente Si las aportaciones de este momento son equilibradas o desequilibradas, con esto le hunden. Pero acuérdese que ya le quitaron el aporte del 40% que el Estado lo hacía por ley. Claro. Entonces, le quitaron porque no había plata del Estado para darle al IES, ¿verdad? Sí. Y entonces ahora le dicen, le vamos además a quitar el aporte del patronal y le vamos a compensar con plata del Estado. ¿De dónde? Si no tiene. Entonces creo que además es demagógica, porque se está ofreciendo una cosa que no hay. Si el problema ahorita, que uno de los problemas graves es que faltan ingresos públicos para poder compensar un déficit del orden del 8% del Producto Interno Bruto. ¿Usted cree que es parte del recetario del gobierno anterior que le han convencido al señor presidente Moreno de que lo adopte? Yo no haría elucubraciones sobre eso, ¿no? Pero me parece que es una novelería que además ya fue probada. Pero es que se parece a lo otro. Ya fue probada. Cuando clausuraron el 40%. Esto es peor. Esto es peor. Porque esto es una ¿Por qué es peor? Porque esta es una disminución a la vena, si cabe la palabra, claro, al salario del trabajador. No al que recibe inmediatamente, por supuesto, como le digo, sino al fondo salarial que se va acumulando en el Seguro Social. Bien se podría decir, se quiere solucionar la crisis cargándole la mano al IES y a los trabajadores públicos, privados, a los trabajadores. O sea, un discurso en el cual se dice que no se va a resolver el problema cargándole la mano a los más vulnerables, por el lado de los anuncios que hace el ministro de la Torre, se está cargándoles directamente la mano. Ayer Marco decía, en ese consejo consultivo deberían estar las familias. Las familias tienen que estar representadas por los que trabajan, los trabajadores, ¿no es cierto? Entonces, y eso no está ahí, y estoy seguro que si hubiera esa representación en ese consejo, una medida de esta naturaleza ni siquiera se la discutiría. Porque esto es, mire, en España se lo hizo en el año 2012. Y quien más presionaba para que se lo haga era el Fondo Monetario Internacional, era Christine Lagarde, a nombre de decir que como ya no tiene autonomía monetaria España porque está dentro del euro, entonces ahora hay que hacer la famosa devaluación fiscal. Y compensaron con aumento enorme del IVA, con un aumento del IVA mayor incluso que la disminución que se le hizo en la tasa de aportación a la Seguridad Social española. Entonces, acá de alguna manera van a compensar. De alguna manera van a compensar. Y fíjese usted que si es que la idea es compensar manteniendo el impuesto del IVA alto, eso significa regresión para toda la población. Porque es un impuesto que se carga indiscriminadamente a los que ganan poco y a los que ganan mucho. Entonces, creo que no se está tomando el toro por los cuernos. Y probablemente eso tiene que ver... ¿Qué sería tomar al toro por los cuernos? Mire, ¿Qué sería? ¿En qué? Vamos por partes. En primer lugar, si usted tiene proponiendo una delantera, pero no vamos a tener tiempo de proponer. Si usted tiene una delantera en un equipo de fútbol que no está metiendo goles y viene el nuevo entrenador y dice, no, les vamos a dejar a ver si es que en esta ocasión, en este nuevo momento meten goles, es bastante complicado que lo haga. Entonces, yo creo que si hay un equipo económico que tiene una línea, una visión y una acción ya concreta que ha demostrado que no hay los resultados que se quieren, hay un error de mantener ese equipo. Pero bueno, eso es potestad absoluta del presidente quizás, o sea, con un milagro se podría esperar que haya modificación, pero no se está tomando al toro por los cuernos. Ayer decíamos, punto número 1, la
el empleo, la reactivación de la economía, el dinamismo de la economía. ¿Qué acciones se están haciendo para reemprender un camino de crecimiento? En la mañana usted puso una grabación o leyó un tuit del presidente, me parece que del expresidente Correa, que decía que ha habido un crecimiento del 2.7% en el primer trimestre de este año, ¿no es cierto? ¿Cómo no va a haber un crecimiento si el año pasado hubo una enorme caída? Es lógico, Gonzalo, cuando hay una enorme caída, el siguiente paso es, así sea un pequeño crecimiento, porcentualmente aparece como mucho más grande de lo que es. El problema en el Ecuador sigue siendo el desempleo y el subempleo, lo dijimos ayer, y eso está asociado a la falta de reactivación de la economía. Es un conjunto de paquete de medidas. Él dice que hemos crecido en el 17 2,6%. Claro, si hay una caída grandota del año pasado, tiene un ligero crecimiento, porcentualmente eso se ve muy grande. Pero sigue habiendo problema real de empleo y de subempleo. 60% de la fuerza laboral está o desempleada o subempleada. Medidas contra ese problema son básicas y eso son medidas en el ámbito de la reactivación, el tema del crédito, el tema de la coherencia. Mire, en el propio Ministerio de Agricultura se dan las autorizaciones para que entre el arroz del Perú, de Colombia, las papas, las cebollas, ahí en el propio ministerio. ¿Y cómo no van nuestros agricultores a tener serísimos problemas, los paperos del Carchi, por ejemplo? No pueden competir pues con unas papas que vienen a otros costos. Entonces, tiene que haber medidas coherentes en todo el conjunto de los que toman medidas para la reactivación de la economía. Una. Dos, en el plano fiscal. El presidente Moreno anunció que iba a haber un anuncio, primero, de transparentar cuánto mismo es la deuda total. Y segundo, ¿cómo van a aliviar la carga de la deuda? ¿Cómo van a aliviar la carga de la deuda? Es una carga enorme que pesa sobre las finanzas públicas en el plano fiscal. Sobre medidas mucho más de impacto podría ser el tema de no cargarles a los empresarios con la contribución adelantada del impuesto a la renta. Podría tener mucho más impacto, como bien decía hace un rato Marco, nadie les ha pedido que bajen los aportes patronales, los otros sí le han pedido. Y ahí podría haber un impacto más inmediato. En el plano externo, ¿qué medidas se están tomando para aumentar el ingreso de las divisas? En el plano del manejo de la liquidez de la economía. ¿Cómo se va a hacer este manejo de la liquidez de una economía que al estar dolarizada tiene un margen de maniobra menor? Es decir, son ámbitos muy concretos, donde además de transparentar la situación, es necesario tener medidas coherentes para superarla. Economista Flores, ¿en dónde usted ve espacios para que se reemplacen estas medidas sin consultas y más bien se apoye de otra manera a la producción y al ingreso de divisas y al empleo, que es la parte labrada que usted decía ayer, precisamente, que sus estudios reportan un índice de desempleo impresionantemente grande y que va en línea a incrementarse el subempleo especialmente. Con esto, ¿qué es lo que estaría ocurriendo? Porque aquí el argumento fundamental es que van a dar más plata a los empresarios para que apuntalen sus proyectos productivos y su progreso empresarial o algo por el estilo. Es una pena que haya que referirse a los temas que producen los inventores y no podamos tratar una propuesta, por lo menos en grandes líneas, de lo que debe hacer el país para salir de la crisis. Y ojalá tengamos el tiempo de referirnos a ello. ¿Por qué no se refiere también a eso en esta partecita? Voy a tratar de hacerlo, pero no me puedo sustraer a dos cosas dramáticas que usted ha señalado. La primera, me parece lamentable, con el respeto que se merece el presidente Lenin, él diga quiénes arruinaron la economía ahora que la arreglen. Estos señores que fueron copartícipes de la destrucción de la economía ecuatoriana no pueden arreglarla porque piensan en contravía. Aprovecho para saludar a Eduardo Valencia y a Diego. Piensan en contravía. Mire, hace unos pocos días Walter Spurrier escribió uno de sus inteligentes artículos sobre la devaluación fiscal justamente, y ahí él recoge y reproduce algunas declaraciones que muestran claramente que estos caballeros no están en condiciones de mejorar nada. Respecto al ministro de la Torre, voy a citar a Walters, dice, el ministro de la Torre informa que se continuará con la política de restringir importaciones y que se apoyará las exportaciones mediante una devaluación fiscal.
Dice también, asegura el presidente de la Comisión Económica y Tributaria, Pavel Muñoz, que el presidente Moreno continuará la política de endeudar al país para mantener el gasto público, en lo que cuenta es sustentar el bienestar social y no tener buenos indicadores. Esto es lo que dicen estos caballeros. Estos caballeros no pueden arreglar nada, ya destruyeron bastante. Pero, segundo, la propuesta del señor de la Torre, ¿no? Que le gusta a él inventar cosas, ¿no? La propuesta del señor de la Torre está amparada entre comillas, en mejorar la competitividad de la producción ecuatoriana y de la producción exportable. ¿A través de qué? A través de bajarle la tasa que tiene que aportar el empresario, la tasa de aporte patronal que le entrega el Seguro Social. Primero, lo que busca, dice él, es aumentar la competitividad, pero no aumentar la productividad. Y dice, para compensar esa pérdida que tendría el Seguro Social porque va a recibir un aporte inferior de los empresarios, hay dos caminos. O el Ministerio de Finanzas le da la plata, sea plata en contante y sonante o sean bonos, lo cual significa incrementar el déficit fiscal que él dice que trata de reducir. O peor que eso incluso, le va a pasar la factura a las familias ecuatorianas a través del invento de un nuevo impuesto, probablemente de este 5% al que se refería Eduardo, y que se está comentando que el gobierno estaría cocinando esa medida, una especie de impuesto a las importaciones de alrededor del 5%. Pues no creo que se les ocurra subir nuevamente el IVA. Cualesquiera de esos impuestos lo que hace es pasarle la factura a las familias ecuatorianas. Los empresarios no han pedido esto. Son inflacionarias. Claro, los empresarios no han pedido esto. Pero hay otras cosas que sí pueden hacer. Por el contrario. Claro, o sea, esto en definitiva significaría agravar el problema de iliquidez del Seguro Social. Mire usted, la institución más líquida que se supone debe tener un país es el Seguro Social por las aportaciones que recibe. Por primera vez en la historia el Seguro Social fueron a pedir plata prestada, 2 créditos en el exterior, para establecer 2 hospitales en el Ecuador. Esos créditos los recibieron, por primera vez en la historia del Ecuador. Todos sabemos la delicada situación del Seguro Social y la fragilidad financiera del seguro. Si es que le quitan la plata parcialmente de los aportes patronales, pues es simplemente complicar aún más al seguro. Déjenle tranquilo al seguro. Y si el ministro quiere poner la plata que no tiene con cargo al presupuesto del Estado, va a agrandar el déficit. Y la tercera alternativa, o la segunda alternativa, ¿cuál es? Poner un impuesto, que de eso se trata la devaluación fiscal, poner un nuevo impuesto o incrementar uno de los existentes para compensar esa plata que se le estaría dando a los empresarios, en definitiva, pasarle la factura a la gente y sobre todo a la gente pobre. Realmente incalificable, realmente incalificable. No debe hacer esto el presidente Lenin. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Bueno, usted nos convocó ahora para las propuestas. Perdone, pero el Frente Económico no están representando a lo que requiere el país, requieren los empresarios, requieren la reactivación económica y fundamentalmente requiere la sindéresis de arreglar el problema de la crisis, la macrocrisis que estamos atravesando. Se debería hablar de otras variables, entre ellas cómo va a solucionar el problema de la deuda, cómo va a estimular la acción productiva de los empresarios ecuatorianos para que sea generadora especialmente de empleo, que es su principal preocupación, economista. Permítame que yo le pregunte lo mismo en Guayaquil a Alberto Acosta, porque ofrecimos una minga. El economista Alberto Acosta Burneo tiene la gentileza de atendernos y claro, la pregunta que se impone en este momento es: ¿qué le parece la propuesta del señor ministro de Economía y Finanzas que ha logrado convencer al señor presidente de que esta es una buena medida y que no hay otra? Algo así. Buenos días, Alberto. Muy buenos días, Gonzalo. Yo creo que es una propuesta absolutamente inconveniente. Están proponiendo una devaluación fiscal, que es el equivalente a las devaluaciones cuando teníamos moneda propia.
Lo único es como ya no podemos devaluar porque el dólar no lo podemos manejar nosotros, entonces se inventa este mecanismo que tiene exactamente el mismo efecto que una devaluación. ¿Qué es lo que hace? Por un lado, abarata las exportaciones, es decir, el gobierno va a escoger sectores ganadores, exportadores, y es inclusive peor que la devaluación general, porque esta devaluación el gobierno a dedo escoge quién va a ganar de esta medida, les reduce el costo de la seguridad social, y por otro lado, es la parte que no nos cuenta el ministro, aunque sí dijo que hay que ver si es que hay la compensación adecuada, la segunda parte de la medida de la devaluación fiscal es incrementar el costo de los productos importados. Entonces esto se logra mediante un tributo, incrementar tributos a los sectores que son eminentemente importadores. Entre las medidas, esta medida se ha adoptado en España, por ejemplo, y ahí se adoptó con un incremento del IVA, y estarían analizando inclusive una opción podría ser un IVA diferenciado, que se incremente ciertos productos, por ejemplo, para decir un ejemplo, electrodomésticos, que tienen un componente importado importante, y entonces de esa manera encarecer el producto importado. ¿Cuál es el efecto? Que los consumidores tienen que pagar un subsidio a los exportadores. ¿Quiénes son los ganadores? Los exportadores escogidos a dedo por el gobierno. ¿Quiénes son los perdedores? Los consumidores de manera general, los ciudadanos que nuevamente ven reducido su capacidad adquisitiva, algo que pensamos superado con el dólar. Ahora vemos que hay mecanismos para darle la vuelta a este asunto y poder nuevamente echarle la mano al bolsillo de las familias, bajar su poder de compra, porque les va a alcanzar para menos, porque el producto importado va a ser más caro, y ese dinero pasa a los exportadores. Entonces, una medida inconveniente por donde se le vea. Lo único que es de real es que reconoce que hay un problema de costos de producción, eso es importante, pero la medida que se plantea es equivocada, porque quiere nuevamente que los ciudadanos paguemos por los costos y de los desequilibrios generados por el Estado. Y eso es inaceptable. En este momento, quien tiene que asumir los costos de los desequilibrios es el mismo Estado, yendo al meollo del asunto. El problema, ¿de dónde se origina? De un exceso de gasto. Que reduzcan gasto y que con eso generen un ahorro y le entreguen como un incentivo a los exportadores vía drawback, que es devolución de impuestos, que ya existe, pero no que le pidan a los ciudadanos que saquen de su bolsillo para darles un subsidio a los exportadores. Ahora, yo le pido a usted que tenga la bondad de inaugurar el aporte que la mesa de informe semanal, discutiendo esta alternativa o esta propuesta hecha ya a conocimiento de la ciudadanía y especialmente del señor presidente Moreno, ¿con qué puede reemplazar el presidente Moreno? Y él está requiriendo de ese apoyo de esta minga de economistas de alto nivel con una experiencia macroeconómica y fiscal por haber ocupado funciones muy importantes o ser tan estudiosos como es su caso, economista. ¿Con qué aporte usted quisiera participar en aquello? ¿Qué le podrían asesorar para solucionar la crisis global y activar la economía productiva? Yo creo que el diagnóstico es correcto. Hay un problema de costos de producción. Ese paso yo creo que coincido totalmente. Hay que solucionar el tema de costos de producción. Las herramientas de aplicar creo que se deben usar otras, que no sea metiéndole la mano al bolsillo al consumidor. ¿Cuáles serían? Tema 1, reducir costo de energía eléctrica. Tenemos un exceso de capacidad instalada. En estos años ha bajado un 30% el costo de generación eléctrica, pero las tarifas han subido un 30%. Entonces yo creo que ahí tiene que haber una disminución de tarifas eléctricas, disminución de tramitología, todo lo costoso que es estar al día, el número de horas, uno puede ver por informes internacionales, el número de horas que tiene que destinarse en el Ecuador, alrededor de 600 horas al año para estar al día en el SRI, cuando en Colombia y en Perú son alrededor de 240 horas al año. Entonces ahí podemos ver que hay costos que pueden reducir a la producción y trabajar abriendo mercados. Los exportadores ecuatorianos tienen que pagar aranceles para ingresar, por ejemplo, a Estados Unidos, algo que no pagan ni los colombianos ni los peruanos, y ese es el resultado de una política de no haber abierto mercados a tiempo. Entonces estamos pagando los costos de esas políticas equivocadas que ahora implican recargos. Entonces yo creo que hay que buscar mecanismos que sí le permitan ahorrar costos a los exportadores y a los productores en general, pero que no significa encargarle al ciudadano con los excesos de esta década. Lo que sí es claro es que una medida inevitable y de donde debe partir todo ajuste es por que el Estado asuma parte de su responsabilidad, es decir, que comience a reducir su nivel de gasto y que de ahí saque los ahorros y los recortes necesarios para poder proponer otros programas. Pero si es que no quiere reducir el nivel de gasto, significa que lo va a pasar al sector privado y finalmente
la preocupación de mucha gente dice es que si hay recortes en el sector público se pierde empleo. De cualquier manera se va a perder empleo, o en el sector privado o en el sector público. Claro, y entonces, si sale mal la fórmula, si no es aplicada adecuadamente o no sirve, el problema va a disminuir, digamos, mano de obra, ¿no? Porque no va a haber va a haber una contracción empresarial, usted anuncia. Yo veo que el problema es que estamos viviendo más allá de nuestras posibilidades, gracias al endeudamiento que es esta anestesia, pero tenemos un problema de fondo que está ahí latente. La enfermedad no ha sido curada, solo los síntomas han sido suavizados con esta anestesia que es el endeudamiento externo, pero vamos a tener que reducirnos al tamaño que nos dan los ingresos, gastar hasta donde nos da la sábana, estirar hasta donde nos da la sábana, no más allá de eso, y eso significa que o en el sector privado o en el sector público va a haber una pérdida de empleo, y lo importante aquí es que el gobierno asuma parte de esa responsabilidad y que no quiera que sea solo el sector privado quien siga reduciendo el empleo, como ha sucedido durante estos 2 últimos años, mientras el empleo en el sector público está garantizado, en el sector privado se siguen destruyendo empleos, porque el Estado le ha pasado la factura al sector privado de todos estos desequilibrios. Entonces yo creo que es importante que los dos, tanto sector privado como público, asuman la responsabilidad y que de esa manera se tomen medidas para ayudarle a la producción, porque lo que necesita ahorita es generar empleo, pero que no sean medidas que sigan afectando al consumidor y que sea el consumidor el que termine pagando por los platos rotos de los desequilibrios de haber gastado demasiado durante una década. Muchísimas gracias por lo que nos ha manifestado y el aporte que se ha dignado enviar vía nuestra intermediación radiofónica al señor presidente de la República. Ahora voy con el señor economista Eduardo Valencia. ¿Cuál podría ser, digamos, la receta más eficaz para evitar las complejidades y la visión equivocada que hoy quiere nuevamente reproducir con otros nombres de Patricio Rivera, de Diego Martínez y del mismísimo Carlos de la Torre? Entonces, ¿cuál sería su aporte, economista Valencia? Economista Valencia, creo que tiene que conectar, no, pero estamos con el domicilio particular. En brevísimos instantes contaremos con el aporte de Eduardo Valencia. Entonces, si son tan amables, economista Borja, para volver luego con Marco. Tenga la bondad. Mire, sobre la pregunta que usted hace, partamos y rápidamente porque creo que el tiempo se nos viene encima. Los problemas están más o menos ubicados. Ya. Tenemos un problema fiscal, tenemos un problema de entrada de divisas. En un país dolarizado, si no entran divisas, no se sostiene la dolarización. Tenemos un problema de gestión de las divisas existentes, de crédito, de gestión de la liquidez. Y tenemos un problema que es el mayor, a mi juicio, que es el problema de la reactivación de la economía y el empleo. O sea, dicho de otra manera, las otras 3 áreas, la fiscal, la externa y la de la liquidez, tendrían que contribuir a lo que es lo que quiere la población, trabajar. Trabajar en condiciones dignas. Eso es lo que quiere la gente. La gente lo que quiere es que le dejen trabajar. No quiere que le regalen bonos, no quiere que le den dádivas. No, la gente quiere trabajar y cuando me refiero a la gente es a todo el mundo. A las familias, a los trabajadores, a los empleados, a los profesionales, a los emprendedores, a los empresarios, a la economía popular y solidaria, a todo el mundo. Entonces, ese es el objetivo básico de una economía, generar esa cuestión. Mire, hay cosas logradas. En el Ecuador se ha logrado movilizar producción interna que hoy compran los supermercados grandes por un tema regulatorio adecuado, a mi juicio, de la Superintendencia de Control de Mercado, que ha permitido 2.000 millones más de dólares de venta de las pequeñas unidades productivas del país. Eso, por ejemplo, es una cosa adecuada y hay que mantenerla. Hay que mantenerla porque eso genera un empleo que además es el empleo de los sectores más generadores de empleo. Son pequeños, pero son los más generadores, por decirle uno. Entonces, las medidas fiscales, ¿qué se puede hacer? Una alta cirugía en el gasto. En el gasto no se tiene que disminuir indiscriminadamente, no. Pero hay un montón de desperdicios en el gasto que adecuadamente manejados, usted podría tener ahí un ahorro de 1.5, 2% del PIB, por ejemplo. Es indispensable hacerlo. Es decir, altos
altos pagos a funcionarios, asesores que se siguen haciendo. Ayer me contaban que los interventores de cierta universidad, creo que de la Universidad de Loja, tienen sueldos como de $5,000 y siguen interviniendo eso. Y claro, obviamente con ese incentivo de ganar 5,000 al mes nunca van a dejar de intervenir. De esos, ¿cuántos habrá? El otro tema que lo mencionó Eduardo, mire, si ponemos atención a los costos de la obra pública, que no solo son costos de corrupción, sino son altísimos costos de obra pública, ahí podríamos tener ahorros importantes que podrían destinarse a otros rubros o simplemente disminuir la presión fiscal. El tema de la negociación, del reperfilamiento, de la renegociación, como le quiera llamar, de una deuda que además no tenemos las cifras completas. Por ejemplo, la deuda con China. Son elementos muy concretos que se pueden en lo inmediato contribuir, y también en el plano de los incentivos a la producción y a los empresarios. Ya Alberto Acosta Burneo hablaba de uno, el tema del costo de la electricidad. Yo le digo el tema del costo del crédito. O sea, hay cosas muy concretas que implican una visión integral. Estamos y pagando coherente. en realidad las mayores tasas de interés de la región. Es una queja son tasas generalizada muy altas en un del país mundo, dicen. dolarizado. Entonces, si esto ha causado el actual equipo económico, creo que es bastante ingenuo pensar que lo pueden arreglar. O sea, yo entendería que el presidente Moreno tiene ahí ciertos problemas de equilibrio político, y a mi juicio, como lo dije ayer y lo vuelvo a repetir, los anuncios políticos que ha hecho el presidente Moreno yo los comparto plenamente. El revalorizar la crítica, el decir las cosas con claridad, no hay tal mesa servida, el plantear ayer nos esquema de ofreció libertad, toda etcétera. libertad para poder comunicar las cosas como lo estamos haciendo siempre. En ese contexto, mi criterio, yo discrepo completamente con esta medida de la devaluación fiscal del ministro de Finanzas. Creo que es regresiva, creo que es golpearles a los trabajadores y al Seguro Social, creo que no resuelve el problema, además genera otro problema. Entonces, creo que por ahí hay que empezar cambiando los actores. Su aporte generoso, estratégico y de experiencia y de conocimiento, señor economista Eduardo Valencia. Sí, muchas gracias. Qué pena, hace un ratito se interrumpió la señal. No se preocupe. Siguiendo la línea de pensamiento de todos los que estamos en el panel, y ya que se lo dio a España, se me vino el refrán famoso en España que dice: lo que natura non da, Salamanca no lo presta. Es imposible que gente improvisada en este momento pueda manejar la grave economía del país. Ciertamente sería un desacierto el que se siga con esta línea de pensamiento. Pero ya como hemos de alguna manera elaborado toda la nocividad que tiene estas medidas que aparentemente se las va a implementar ya mismo, y estábamos en la parte propositiva, yo quisiera añadir algunas cosas, recordando que lo que estoy proponiendo es que se conforme un fondo fiduciario que esté depositado en el Banco Central, pero que sea intocable con todas las legalidades para que estos señores no lo puedan mover, porque ahí están algunos buitres que ya anteriormente lo han hecho, de tal manera que sea un fondo fiduciario que sirva para reactivar la economía de las personas, la economía de la gente pobre, la economía de la clase media y baja. Para ello sugiero que se vendan además todas las empresas públicas que fueron incautadas, que son, si no me equivoco, 170, 230, la cantidad que sea, en donde hay centenas o miles de millones de dólares estancados que no se han resuelto, que están siendo utilizados para fines proselitistas, fueron por correo utilizadas con ese fin, que ahora por alguna razón no he visto ningún anuncio de que se esté siquiera haciendo una auditoría y peor vender. Yo sugiero que se invite al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, no para que nos den un préstamo para ningún fin, que peor con condicionamiento de ninguna naturaleza. Eso verá el gobierno como resuelve su problema, la deuda externa. En este caso lo que quiero es que venga, sino para asesorar, para que haga una auditoría. Ya. La gente del fondo es especialista en hacer auditorías, que no le convoquen a la CEPAL porque esas ponen cifras que dicen los gobiernos. Además estaba de parte del gobierno anterior la CEPAL. Así es. La utilizó mucho porque le protegían al gobierno ecuatoriano, porque se basaban en las mismas cifras hechas por estos señores que tanto hemos criticado. El Fondo Monetario y el Banco Mundial suelen hacer auditorías en aplicación del artículo 4º ampliado, de tal manera que se haga una auditoría integral de todo el manejo de las cifras fiscales
que he dicho que están adulteradas, por lo menos en lo que se refiere a los montos de inversión y al Producto Interno Bruto, de tal manera que el país sepa, y lo mismo de deuda externa, porque nadie siquiera conoce los contratos, lo cual es una aberración, es un delito el haber ocultado esas cifras. Lo mismo del IE, es decir, que sea una auditoría integral que no tome más de unos 2, 3, 4 meses, pero mientras tanto que se vendan las empresas públicas incautadas, porque no hay ninguna razón para que el gobierno las tenga, y peor las empresas de información no tiene ninguna razón un gobierno más que tener un canal público, una radio pública, y que se vendan las otras 26. Ahí hay cientos de millones de dólares, además de todas las empresas productivas. Sugiero además que se entre a analizar qué pasó con los bienes de dación en pago que fueron apropiados por el Estado y después pasados al Banco Central en la época del año 2000. Hay cualquier cantidad de bienes de dación en pago que tampoco se han vendido, según declaración del propio exprimito del presidente de la República, Pedro Delgado, que más bien se están repartiendo, dijo él, entre los allegados, agnados y cognados de Rafael Correa. Dijo claramente que están ubicadas esas propiedades en San Borondón y en Cumbayá, y que se están repartiendo entre los favores que el gobierno anterior había hecho. ¿Qué pasó con todas las deudas de los deudores de mala fe? No me refiero a los de buena fe, que tampoco han pagado nada y curiosamente están desapareciendo deudas por arte de Birli Birloque, hechos por los funcionarios que estaban en el Banco Central anteriormente. Hay cualquier cantidad de dinero ocioso que pertenece a los ecuatorianos que se deben vender, pero esto previo a una auditoría. Ya me he referido a Petroecuador, hay que hacer una auditoría de fondo, porque no solamente me refiero a los actos de corrupción, sino ¿quién de debería ineficiencia. receptar? ¿Qué organismo o institución debería receptar, digamos, denuncias en el sentido de que están borrándose deudas? Bueno, evidentemente tendría que haber en el país alguna institución de confianza, pero yo me temo mucho que ni la Contraloría, ni la Fiscalía, y peor ese poder del Estado, ni ese contito, todos esos están contaminados. Y esta Comisión Anticorrupción que se formó ad hoc, con gente en donde está el gobierno fundamentalmente, y que dijo que solamente tenían autoridad para hacer como de GPS para ubicar la corrupción. No, aquí se necesita que se cree un organismo de la sociedad civil que podría estar, por ejemplo, en la Comisión Anticorrupción presidida por Jorge Rodríguez, la que conformaron los movimientos sociales, que sea de confianza para la ciudadanía, para el país y para el gobierno, en donde se depositen eso, pero para eso tienen que sincerarse las cuentas públicas. El Banco Central tiene que develar todos los bienes de dación en pago que ha sucedido, tiene que saber qué ha pasado con los deudores, si pagaron o no pagaron, tenemos que saber qué pasó con todas las empresas incautadas. Un montón de gracias. Pero entonces imaginémonos un momentito que algún rato se vende y pronto se pasa a formar parte de un fondo fiduciario conjuntamente contra la lucha anticorrupción, conjuntamente con la parte de los bancos, de las utilidades que deberían ponerla. Yo no estoy diciendo que se incaute ni mucho menos ninguna utilidad de la banca, estoy proponiendo que la banca contribuya con esos fondos que son de ellos, de sus utilidades, para que sumen un fondo público-privado y se pongan de acuerdo y empiecen a generar producción en los sectores medios y bajos. Para la parte más alta, para la parte de los exportadores, yo lo veo muy difícil que el Estado ecuatoriano le pueda dar subsidios como están pidiendo. Párenle y les dar subsidios a la gente alta, han tenido demasiados subsidios ya. En este momento lo que corresponde es que entren divisas, y eso solo se puede hacer por inversión extranjera directa, por abrir el espectro de bancos a la banca privada internacional, por hacer acuerdos de libre comercio, de tal manera que en poco tiempo empiecen a ingresar divisas, para que empiecen a ingresar divisas por turismo. Por ejemplo, en el turismo se metió gato por liebre, se mintió infamemente al país diciendo que el Ecuador es una potencia turística. El Ecuador
tenía hasta hace un año 1.400.000 personas de visitantes. Este año han disminuido 100.000 a 1.300.000. Cuando Colombia tiene 5 millones, cuando Venecia solamente en el verano recibe 7 millones de personas, cuando la ciudad de Múnich recibe 7 millones de personas en la Oktoberfest, cuando Las Vegas recibe 50 millones de personas al año, cuando Italia recibe 20 millones de personas y España 30, 40 millones, nosotros recibimos 1.300.000. Realmente fue una farsa de que seamos una potencia turística. Ya es hora de que se sincere todo, y se sincerado todo. Se inserte marketing turístico. Pero claro, evidentemente, todo lo que se ha hecho es una gran farsa. Y dije 1000 Yo veces... le propuse al señor alcalde de Quito, pero se me quedó en silencio. Es una tragedia. El señor alcalde de Quito anda defendiéndose de acusaciones de todo tipo y el pobre no da pie con bola. Es una tragedia. El país tiene que serenarse. Si es que tenemos un presidente sereno, sensible, que convoque a todas las fuerzas vivas del país en el mejor sentido del término, a todos los movimientos sociales para emprender en un programa de desarrollo económico de todo el país, no de un pequeño grupito afín a uno u otro gobierno. Vamos a ratificar nuestra decisión de recabar la mayor cantidad de propuestas para solucionar el problema macroeconómico, social, empresarial y hasta político por obvias circunstancias de proyección. El tema político incluso quedaría en silencio si nos dedicamos entre todos a ejercitar con nuestros hombres de mayores conocimientos, sin miramientos de carácter político, las mejores reglas de juego que deben primar en el nuevo Ecuador. Óigame, presidente, esto es lo que le conviene y nosotros vamos a dar un pequeño paso con la generosa contribución que hoy la termina Marco Flores. Estamos contra reloj. Tenga la bondad económica. Sí, yo sé que estamos contra reloj y por eso me voy a callar bien rápido. Creo que hay que hacer un programa especial, Gonzalo, para establecer estrictamente las propuestas como sugerencia al presidente Lenin. Yo solamente, hoy no tenemos el tiempo para hacerlo, pero le daré a usted un resumen por escrito muy pronto. Gracias. Pero hoy por hoy, por lo menos, lo que yo sí quiero dejar en claro es que es inadmisible una propuesta como la que realiza el ministro de Finanzas en el sentido de reducir el aporte patronal al Seguro Social y compensar esa reducción con el incremento de algunos de los impuestos existentes o con uno nuevo, porque no es ni nada más ni nada menos que volverle a pasar la factura a las familias ecuatorianas, es decir, ustedes paguen la cuenta. Hay algo que me parece que es fundamental, solamente lo menciono de paso. En vez de estos inventos que no van a servir para nada, sino para perjudicar y volverle más frágil el Seguro Social o incrementar el déficit fiscal, como ya señalé, presidente Lenin, vaya en el camino de eliminar la ley de plusvalía y la ley de herencias. Eso le va a dar mayores recursos, le va a colaborar de manera mucho más importante a reactivar la economía del país. El sector de la construcción tiene un impacto muy grande sobre el empleo positivo, tiene un impacto muy grande sobre la generación de actividad económica. Y además, al eliminar usted estos absurdos que se crearon en el gobierno anterior, conocidos como leyes de herencia y plusvalía, y algunas otras cosas que no tengo el tiempo para decirlo, no hay impacto fiscal, no le perjudica al fisco. Mire, por ley de herencias o por recolección de tributos por las herencias del año pasado, el Estado recogió 14 millones de dólares, o sea, no existe impacto fiscal. Y lo propio ocurre con el nivel de impacto de la plusvalía. Sin embargo, si usted hace eso, va a ver cómo la economía comienza a reactivarse, cómo se genera más confianza, por señalarle una de las medidas. Y algo último, usted necesita, si quiere mantener el mismo equipo, bueno, a mí me parece un error, pero si quiere mantener el mismo equipo, usted necesita un equipo económico, en primer lugar, que le diga la verdad a la gente, que presente las cifras objetivas y reales de la economía ecuatoriana, prohíba mentir en el país, prohíba que los funcionarios mientan y le engañen a las personas. Y, por supuesto, necesita un equipo económico que vaya en la dirección correcta. La dirección correcta no es la que se siguió en el pasado y que produjo lo que usted ahora ha reclamado, que no le dejaron la mesa servida, que no hay ninguna mesa servida,
que lo que hay es una economía patas de arriba. Eso es lo que usted tiene que cambiar. Oiga a las personas que quieren un Ecuador mejor desde otra perspectiva. Tendremos la oportunidad, según dice Gonzalo, en algún momento de hacer planteamientos concretos de política económica, de lo que usted tiene que hacer a nivel de gasto público, a nivel de deuda pública, a nivel de crecimiento económico, a nivel de mejoramiento de la productividad, que es la clave hoy en día en la economía, y no de estos inventos que no le van a llevar a ningún puerto seguro. Me gusta la radio. Yo creo en la radio. Creo en la verdad. Creo en Nexa FM. Inicio de espacio promocional.